Es un gusto estar presentando el trabajo denominado El alcance del trabajo digno en la cultura organizacional, la necesidad de una perspectiva de género. Los autores: Irma López Espinosa, su servidora Irene Vázquez Ibarra, José de Jesús González Hernández y Laura Flores Rosales. El trabajo, denominado El alcance del trabajo digno en la cultura organizacional, la necesidad de una perspectiva de género. Somos de la institución Universidad Estatal del Valle de Ecatepec en México. Y bueno, a continuación me permito presentar nuestra propuesta ya publicada en el último número de la revista Latam, y es un gusto para nosotros poder compartir en este breve espacio una presentación que implica nuestro resumen. Entonces, bueno, como parte de la introducción, queremos dejar claro que esta propuesta de nuestro trabajo se centra fundamentalmente en el análisis del papel de la mujer en las organizaciones y las oportunidades que se les presentan en puestos de dirección, con la finalidad de reducir las brechas que se han arrastrado desde tiempos remotos como una limitante que en muchos de los casos para nosotras las mujeres limita nuestro desarrollo y crecimiento personal y profesional. Consideramos que es importante y necesario hacer un trabajo conjunto desde diferentes actores sociales para el fortalecimiento de una cultura laboral inclusiva y equitativa, como la clave para optimizar las condiciones de trabajo para mujeres y hombres. Este estudio en realidad se aboca al análisis de las diferentes conductas que padecen las mujeres en el ámbito laboral y está concentrado, o principalmente nos enfocamos a las mujeres que egresan con perfil en carreras de administración, que han colocarse en puestos ascendentes. Es necesario también dejar o hacer énfasis que se busca fomentar el cambio con respaldo de una cultura organizacional. Muchas de las situaciones a las que nos enfrentamos las mujeres en nuestro crecimiento profesional se encuentran en las organizaciones, es decir, en los centros de trabajo. Y sobre todo aquellas profesionistas eh, que en realidad buscamos hoy en día buscar cambio social promoviendo perspectiva de género y el trabajo digno o decente. El planteamiento que tenemos en esta investigación ha sido cuáles son las conductas a las que se enfrentan las profesionistas en el ámbito laboral y su procedencia al pretender logros o ascensos de trabajo. La aportación de nuestra investigación busca sensibilizar y documentar a los interesados en promover una perspectiva de género y trabajo digno desde la convicción de la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y sus objetivos. Entonces, bueno, nuestro trabajo realmente hace una propuesta sobre fundamentar y aportar desde la perspectiva de las personas que se han visto inmersas en estas situaciones, e identificar esas conductas que muchas de las veces no son favorables. Y como ya decíamos, limitan en en este contexto contemporáneo, la igualdad de género, el trabajo digno, decente, y también nos gustaría relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, entre esas conductas que muchas de las veces no son favorables, vemos barreras, niveles o tipos de violencia, y aunque es muy cierto que hay un respaldo en cada país con respecto a la legislación y las prácticas en las organizaciones que se establecen dentro de una cultura organizacional, consideramos que es necesario abordar este tipo de tema, sobre todo para la identificación de esas conductas, gestionar, evitarlas, prevenirlas y también generar ya procedimientos o de alguna manera el respaldo de ofrecer protocolos de atención o de intervención. Y bueno, nuestro marco teórico
Me parece que aborda desde la parte básica, que serían conceptos como lo son el sexo, el género, que entendemos por igualdad de género, también equidad de género y perspectiva de género. Consideramos que hoy en día hablar de equidad de género en muchas sociedades es un reto. Es un reto que busca en realidad la justicia social para hombres y mujeres. Y considerando que todo esto viene desde una perspectiva histórica y sociocultural, sabemos que hay diferentes barreras u obstáculos. Sabemos también que hemos tenido oportunidad de ver avances en las diferentes sociedades, pero sí necesitamos buscar sensibilizar, buscar espacios de reflexión, buscar generar también este conocimiento que nos ayude a atender la problemática. Entonces, bueno, queremos dejar muy claro que necesitamos espacios para fomentar la igualdad y esto se va a lograr gracias a la equidad. Sabemos también que hablar de perspectiva de género, en muchos de los casos es necesario tener la fundamentación teórica para entender perfectamente los conceptos que son base para poder avanzar en este tipo de problemática. Entonces, por eso partimos de conceptos básicos. Y nos gusta también aportar este marco teórico a través de nuestro artículo, donde abordamos que es necesario hablar de estereotipos, de prejuicios, de alguna manera buscar entender o concientizar sobre que sí tenemos diferencias que tienen una base biológica, pero no por ello tenemos que discriminar o rezagar las oportunidades hacia mujeres, que esto es algo que históricamente se ha visto. Entonces, queremos fomentar la conciencia en que, a pesar de que hablemos de cuestiones biológicas, en donde hay una distinción por sexos, eso no es lo que va a determinar, eh, ya sea hombres o mujeres, tengan que ser definidos en ciertos roles, que tengan que cumplir con ciertas expectativas, que se encasillen o que se estereotipen, nos estereotipen simplemente a ciertos comportamientos o prácticas, sino que ya nos salgamos como de los paradigmas que ya son conservadores, tradicionalistas, y ya en esta sociedad contemporánea necesitamos otro punto de partida para el avance en la justicia social, que es lo que buscamos también promover. Entonces, bueno, sabemos que hay un enfoque jurídico en cada sociedad. Sabemos que estos temas deben de hacer un análisis también más profundo en las cuestiones normativas, en las cuestiones legales, todo lo que respalda de alguna manera eh, el poder buscar esa equidad de género. Entonces, sabemos que en el caso de nuestro país sí hay un marco normativo, partiendo de la Ley Federal del Trabajo, alguna norma oficial mexicana, alguna norma mexicana, así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y a pesar de que ya existe este enfoque, este marco que regula de alguna manera el avance en equidad de género, aún así identificamos que seguimos enfrentándonos a cuestiones que hay que resolver. Entre ellas son las barreras de género. Existen barreras tanto socioculturales como organizacionales. Necesitamos un cambio social para promover el trabajo digno y así poder por lo menos contribuir también en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en dos. El objetivo número 5, que habla de la equidad de género, y el objetivo número 8, que es en trabajo decente. Entonces, con respecto a las barreras socioculturales, tenemos antecedentes desde tiempos muy remotos, como lo decíamos al inicio, ya que desde hace muchísimos años, la primera división social del trabajo, pues es cuando hablamos de la división sexual, donde se diferenciaron las actividades por
basadas en una cuestión sexual por características biológicas. Entonces, tenemos antecedentes que están profundamente arraigados, que a pesar de que hemos tenido una evolución en la sociedad, todavía tenemos una diferenciación con base a ciertas actividades que se le quieren definir solo a la mujer o a los hombres. Entonces, sí hemos tenido avances, sin en cambio todavía se siguen manifestando barreras socioculturales. Entre ellas podemos hablar de algunas propuestas que se presentan en el artículo, pero quisiera mencionar que las mujeres aún siguen teniendo una doble jornada laboral, a pesar de que un gran sector de mujeres están siendo económicamente productivas, ellas tienen esta doble jornada laboral y tienen un doble rol. Entonces, esas son algunas barreras que puedo mencionar. Y en las barreras organizacionales, en esta cuestión, pues todavía hay algunos aspectos como la negación a situaciones que sí se manifiestan, que sí se viven en las empresas o en las organizaciones, como lo son la violencia, el acoso laboral, aún tenemos casos de brecha salarial. Entonces, son cuestiones que sí requieren ser atendidas. Hay otro apartado interesante en nuestro artículo donde hablamos de la segregación ocupacional y necesitamos aterrizar esto en una propuesta para fortalecer una cultura organizacional con igualdad y equidad de género. Entonces, bueno, la metodología de este artículo se fundamenta en un enfoque cualitativo, ya que es flexible, ya que busca cualificar desde la experiencia a las personas cómo han vivido esta problemática. Entonces abordamos un diseño sobre fenomenología con una técnica de investigación de entrevista estructurada y bueno, tenemos entrevistas dirigidas a mujeres en rangos de edad de 24 a 46 años, todas profesionistas tituladas en grados de licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, entre los resultados quisiera mencionar que encontramos estas conductas definidas en términos y en palabras de las entrevistadas como machismo, falta de empatía, a las mujeres se les da una sobreexigencia porque sobre ellas están altos estándares de resultados. Hay mujeres que no tienen las mismas capacidades que los hombres para ser líderes. Este es un pensamiento todavía que predomina sobre todo en estructuras de hombres. Hay casos que no son personales. Algunas entrevistas identifican que tal vez ellas no lo han vivido, pero sí son observadoras en terceras personas. Y todavía prevalece la cultura de hombres, entendida como la preferencia de dar oportunidades de ascenso solo a ellos. Se manejan algunas cuestiones como el desprestigio profesional, las oportunidades truncadas, celos profesionales, y que estas no provienen exclusivamente de hombres, sino también de mujeres a mujeres y de hombres a mujeres. Bueno, en los resultados quisiéramos mencionar que en la revisión de la literatura se argumenta que a pesar de que existe el amparo de los derechos para las mujeres, aún se sigue observando y predominando el androcentrismo, entendido como esta figura en donde predomina el hombre e invisibiliza a las mujeres. Aún falta camino por el reconocimiento de sus capacidades para su crecimiento profesional, ya que aún se siguen manifestando barreras y brechas que son difíciles de desvanecer por una cuestión de influencia cultural y social. Y se identifican en algunos casos que existe negación de identificación de las situaciones que conllevan un grado de violencia, que realmente existe todavía este androcentrismo y la ausencia de perspectiva de género. Y bueno, como conclusión, todos los que estamos inmersos en sistemas educativos queremos eh, hacer, eh, poner sobre la mesa que sí prevalecen las desigualdades de género como resultado de sistemas culturales y normas sociales conservadoras y dominantes que aún están arraigadas, pero que necesitamos reconocerlas y estas se tienen que reconocer a manera de verlas como barreras, discriminación, debilidad de comportamientos éticos, la violencia, la ausencia de responsabilidad social, la negación o ceguera del reconocimiento de conductas violentas, la desvalorización de la problemática, o sea, no la podemos minimizar, hay falta de convicción y solo cumplimiento por normativas que a pesar de que hablábamos o comentamos que hay un marco de referencia legal, las normativas no deben de ser
por coerción, sino tendrían que ser por convicción. Y es necesario promover la perspectiva de género para erradicar las ideas sesgadas sobre los roles de género en la sociedad, ya que mujeres y hombres, indistintamente de sus características biológicas, pueden tener expectativas de desarrollo y crecimiento personal y profesional en los entornos laborales. Muchas gracias. Dejamos nuestros datos de contacto. Muchas gracias.